Cuando yo tenía 10 años de edad, yo practiqué un deporte que se llama taekwondo. Es un deporte de combate, de karate, ¿sí? Cuando uno ascendía a la tercera cinta, uno tenía que hacer un rompimiento de una tabla, bien sea con la mano, con el pie, con la cabeza, con el cuello, como la persona quisiera, pero a partir de la tercera cinta se tenía que romper una tabla. Y el que no la rompiera simplemente no ascendía de cinturón. Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Si nosotros no rompemos con las cosas que tenemos que romper, simplemente no avanzamos en la vida espiritual, no avanzamos en nuestra vida cotidiana, no avanzamos en nuestro hogar, no avanzamos con los que tienen hijos, no avanzamos en nada, porque seguimos entonces ligados a un mismo yugo, seguimos ligados a lo mismo, repetimos constantemente lo mismo y no hay un quebrantamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a dar, con esta introducción, ¿verdad?, que estoy dando del rompimiento, me voy a enfocar en el rompimiento de las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son muy extensas, o sea, existen muchísimas. Pero en esta hora el Señor puso, desde que me estoy preparando en esta prédica, puso en mi corazón hablar sobre la falta de perdón. Es un tema un poco fuerte, pero el Señor lo trae para acá con un propósito. Y la falta de perdón, ¿qué es la falta de perdón? Yo digo que es la decisión deliberada de no dejar el resentimiento a un lado. Simplemente tomar esa decisión de que no lo dejo a un lado, lo dejo en mi vida y allí se queda porque yo soy yo. Entonces no le damos allí cavidad al verdadero Dios. Y esto trae consecuencias y enfermedades en nuestro cuerpo, el resentimiento. Y así como trae enfermedades a nuestro cuerpo, esas mismas se alojan espiritualmente. Esas mismas no se quedan allí, porque yo he escuchado de personas que dicen, no, yo le tengo rencor a fulanito. Y entonces cuando lo veo me da un dolor de estómago. ¿Eso qué pasa? ¿Ves? Ya está haciendo un efecto estomacalmente. Pero ya después de ahí no pasa al estómago, sino pasa a todo tu ser, a todo tu espíritu. ¿Por qué? Porque está la decisión de no dejar a un lado ese rencor o ese resentimiento hacia una persona, hacia una circunstancia, hacia mí mismo incluso. Ahora yo le voy a colocar una ilustración sobre lo siguiente. Prestemos atención a esta secuencia generacional. Hay muchas familias en las que bien sea el hijo o la hija es maltratada, ¿sí? Es maltratada por sus padres, tanto física como verbalmente. Entonces, digamos que esta muchacha crece en un hogar donde hay maltratos, crece en un hogar donde está o carece de amor, y entonces crece con ese resentimiento en su corazón, porque de sus padres no recibió amor, porque de sus padres no recibió cariño. ¿Y qué pasa? Hablando en el término de una mujer, colocando el ejemplo de una mujer, cuando ya llega a los 17, 18 años, que es la época del enamoramiento, llega entonces otro joven como ella, le brinda el amor que carece en su familia, en este caso su figura paternal, su figura también de amor como madre. Entonces llega un muchacho, ¿verdad?, le dulce el oído a sus 17, 18 años, y como no conoce el amor desde su hogar, entonces ¿qué pasa? Que cae entonces en el amor que no le ofrecieron. Entonces, ¿qué pasa? Llega y viene una unión matrimonial o viene una unión que no está bien delante de los ojos de Dios cuando se ponen en concubinato. Lo cierto es que llega un momento en la época de esa vida que se juntan. Y como el primer año, bueno, yo lo pongo así, el primer año, cuando uno está comenzando una relación, todo es bonito, todo es color de rosa, todo es precioso, no hay defectos, te amo como eres. Pero cuando ya convives con una persona que pasa el año, ahí vienen los defectos, vienen los errores, viene, cónchale, no me gusta tuyo esto, no me gusta aquello. Entonces viene la parte de confrontarse. Viene, ¿y qué pasa? Que cuando estoy con la muchacha, entonces cuando esta joven, viene ya esa parte en su vida de que ya se fue esa parte del enamoramiento, del amor, de todo, vienen los conflictos con esta persona. Y si no sale de ese ciclo, si no rompe con ese ciclo, con ese rencor en su corazón que viene arrastrando, así sale embarazada. Así sale embarazada, así se forma en su vientre su bendición.
¿Y qué pasa? Después que da luz, en su primer mes o desde su primer mes hasta los 12 meses, que es el primer año del niño, ¿qué sucede ahí? Lo mismo que sucedió con el padre de su hijo. El primer añito del niño todo es amor, todo es cariño, todo es cuido, todo es mimo. ¿Por qué? Porque el niño, ¿qué es lo que tiene? Es la responsabilidad de un niño chiquitico, ¿cuál es? Comer y dormir. Y entre el padre eso es lo que tiene, comer y dormir. No da nada que hacer en el sentido de que no tiene que tener un enfrentamiento con esa persona tan pequeña. Entonces, en ese primer año sucede lo mismo, el enamoramiento, te quiero, te cuido. Y cuando el niño cumple un año, que empieza a caminar, que empieza a explorar el mundo, que empieza a ver cómo se comportan sus padres, y como su madre viene de un hogar que no brinda amor, y cuando ya ese niño empieza a caminar, empieza a confrontarse verbalmente con ella, y cuando hace algo que no le vaya a gustar, ¿qué dice? Empieza a regañar, cónchale que voy, empieza el maltrato, y empieza lo mismo que ella arrastró, lo pasa a su generación. Y entonces ese niño crece y se repite todo el ciclo. Se repite el ciclo cuando una persona no corta. Cuando no se corta, bueno, hasta aquí es el stop. Mi generación yo lo declaro en el nombre de Jesús, que es una generación de bendición. Corto con lo que me atan, le doy un rompimiento en el nombre de Jesús y avanzo a una generación de bendición. Amén. Y ya no le doy cavidad al enemigo, sino que le doy cavidad ¿a quién? A Dios. A Dios, correcto. Entonces fíjense, al yo vivir de esa manera, como le hacía la ilustración, y estar en ese círculo, mi vida espiritualmente se priva de la plenitud que Dios quiere para mi vida. Se priva totalmente porque si yo tengo en mi corazón cosas que a Dios no le agradan, ¿cómo la gracia de Dios puede actuar en mi corazón? No actúa, simplemente no actúa. Entonces Dios no actúa en lo que Él quiere para nosotros. En lugar de promover la justicia, la falta de perdón empeora la condición. ¿Por qué? Vamos a encontrar ahora la palabra del Señor. A aquellos que tienen Biblia, nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Estamos hablando de que en lugar de promover la justicia, la falta de perdón empeora la condición humana. ¿Y por qué la empeora? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. La palabra del Señor en el versículo dice 15. En el 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean Condenados. Contaminados. Sean contaminados. Entonces, fíjense por qué les dije que, ¿por qué empeora la condición? Porque contaminamos, porque se contamina. Entonces, si yo en mi corazón tengo un rencor, ¿qué hago yo? Contamino. Avanza a otra generación. Contamino. ¿A quiénes también contamino? A las personas que viven conmigo. Contamino a mi hijo, contamino a mi esposo, contamino a las personas del trabajo, a mi familia, contamino a mi alrededor, porque es de lo que estoy lleno. Ustedes no ven que una persona cuando está llena de Dios se siente y se le ve. Está llena, que te toca y tú sientes de verdad que Dios está con esa persona. Lo mismo sucede también en la parte negativa. Cuando una persona tiene raíces de amargura en su corazón, cuando una persona le falta el amor de Dios en su vida, eso es lo que transmite también. Transmite la falta de perdón. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Cómo es una persona cuando tiene raíces de amargura en su corazón? A ver si alguien tiene algo que aportar, que compartir, para no hacer la prédica solamente yo hablar, sino también interactuar con ustedes. ¿Cómo es una persona que tiene amarguras en su corazón? Amargado, caretón, anda así irracional. Anda como león gruñente. A la defensiva todo el tiempo. Se ponen bravos hasta tomando agua. Así es, no le gusta. Si está muy caliente porque está caliente, si está fría porque está fría.
Entonces, mira para atrás, diga. Tenemos que ser como esa avecita, levantarnos de madrugada para que Dios escuche nuestra voz. Entonces eso, lo que compartíamos cada uno de nosotros, que una persona cuando no ha perdonado, es decir, que tiene raíces de amargura en su corazón, dije al principio en la introducción que viene a su vida como enfermedades y que esas enfermedades se reflejan espiritualmente, ¿sí? Entonces, esas enfermedades vamos a llamarlas que son conductas que no agradan a Dios. No apropiadas porque simplemente no agradan el nombre de Dios. Esas personas andan, como dice el varón, todo el tiempo irritadas, todo el tiempo amargadas, todo el tiempo penadas, malhumoradas. De su boca dicen 10 palabras, pero 20 son para maldecir, son para humillar, son para criticar, porque simplemente el amor de Dios no ha nacido en su corazón. Entonces, esas son ciertas características de una persona que le falta que le falta el perdón en su corazón. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Del 29 al 32, vamos a leer. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 29. La palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ninguna qué? Palabra corrompida, es decir, palabra mala, palabra obscena, palabra que no ofenda, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los oyentes, dice la palabra de Dios. ¿A quién damos gracias cuando hablamos de manera buena, educada y agradable? A los oyentes, ¿verdad? El versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Como lo estamos leyendo, cuando hablamos palabras obscenas, cuando no estamos alineados a las cosas del Señor, a las que Él nos demanda, cuando vivimos amargados, irritados, que todo nos molesta, cuando está esa falta de amor en el corazón del otro. El versículo 31 dice, aquí está el texto claro: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense que todas estas cosas, lo del versículo 31, son las características que tiene una persona que le falta el perdón en su corazón, como estamos hablando. ¿Y a qué exhorta a Dios? A todo lo contrario. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué mayor ejemplo de perdón es el que hizo Dios con nosotros? Que entregó a su Hijo unigénito, como lo dice Juan 3:16, que muchos lo sabemos. De la manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué mayor acto de perdón con nosotros? ¿Qué mayor acto de perdón con nosotros que el que hizo Jesús, que el que hizo Dios al entregar a Jesús en la cruz? Y ese acto de crucifixión, ¿fue por qué? Por amor. Dejó a un lado los rencores que tenía con el ser humano, porque nosotros arrastramos toda una generación pecaminosa, ¿verdad? Pero nosotros, como estamos hoy en día bajo la gracia, entonces ese velo se rasgó y entonces nosotros tenemos ahora una nueva identidad por medio de ese sacrificio que hizo, nos perdonó. Entonces, si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Porque nosotros no somos Dios. Hay una parábola que es muy linda que se llama, que es la parábola de cuando Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros separados de la vid, nada podemos hacer.
Nada somos. Separados de Dios, nada somos. Y el ser humano, aún así, con sus fuerzas, él quiere lograr cosas. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza, como dije, que arrastramos ese pecado, y está en nuestra naturaleza el afanarnos, el vivir como yo quiero vivir, estar como yo quiero estar, pero olvidamos que lejos de la vida nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no perdonar? Caemos a lo que vivimos arriba ahorita. Se vivirá toda una vida de amarguras. Cuando no perdono, simplemente crezco, como ese ejemplo que coloqué de la niña, crece, llega toda una generación, llega viejita, vienen los nietos y está todavía con amarguras en su corazón. Mis relaciones se fracturan, cuando no perdono todo se fractura, nada funciona, porque si yo estoy quebrantada por dentro, si yo estoy rota por dentro, ¿qué voy a dar? Ruptura. Si yo tengo amor, ¿qué voy a dar? Amor. De lo que yo tenga, eso yo ofrezco, pero yo no puedo ofrecer algo que yo no doy, algo Así que es. yo no soy. Y eso se refleja en la persona, eso se ve en la persona. Cuando tú hablas con una persona, cuando tú puedes compartir con esa persona, lo ves y lo notas, porque la esencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros se nota. Entonces ya no seremos la persona que no perdona, tiene las consecuencias de no ser luz. Y la luz es tan importante para nosotros, ¿verdad? Creemos en Dios, somos luz, no somos tinieblas. Amén, así es. Somos amor, no somos odio. Somos todo lo contrario a lo que el mundo ofrece. Y cuán importante es tener la luz de Dios en nuestras vidas. Que pasemos de las tinieblas a la luz. Y eso se logra acercándonos a Dios. No se logra de otra manera. Acercándonos a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, que es la que nos alimenta, es la que nos nutre, la que nos enseña y nos permite a nosotros avanzar espiritualmente, avanzar en la vida, en los problemas, en las circunstancias, porque la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y hecha ¿para qué? Para instruirnos en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a decir y hasta en cómo vamos a actuar, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué demanda Dios ante todo esto? Ante la falta de perdón, ante las consecuencias de no perdonar. ¿Qué demanda Dios en todo esto? Vamos a leer ahí mismo que estamos en Hebreo, como vimos al principio, vamos a Hebreo, un poquito más adelante. Después de Hebreo, viene por Filipenses, Colosenses, la carta de Tesalonicenses y aquí encontramos Hebreos. En Hebreos capítulo 12, habíamos leído el versículo 15, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer el 14, ahí mismo, arribita. Miren lo que nos dice el Señor, o lo que nos demanda el Señor ante todo esto. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Y aquí están las tres palabras clave. Seguid la paz. Sencillo como eso, seguid la paz. Cuando la verdadera paz, que es la de Dios, entra en mi vida, yo empiezo a entender lo importante que es perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser libres, como lo dije al principio. Dios por medio de este sacrificio nos dio la libertad. Y a lo que yo tengo paz en mi corazón, yo entiendo que así como yo me voy a librar de eso que me hace daño, yo también voy a librar del pecado de otra persona. Y lo podemos encontrar en Santiago, vamos a leerlo, Santiago, allá al Antiguo de Hebreo, 2-3 paginitas y lo tenemos. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo desde el 19 y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando yo me enfrento a que yo en realidad debo de perdonar, teniendo la paz de Dios en mi corazón, yo entonces me libro a mí mismo, pero también libro a los demás de ese pecado que está ocasionando. Y no porque yo lo veo así, no, pastor, y no porque de pronto lo merezcamos, porque nadie merece nada, solamente Dios. ¿Quién merecemos nosotros? Porque somos pobres. Entonces yo lo veo así, no merecemos, pero aún así Dios en su infinito amor nos dio esa reconciliación y ese perdón. Entonces nosotros, como tenemos ya esa reconciliación y ese perdón,
tenemos que sacarlo de nuestro corazón para librarnos de eso que nosotros necesitamos y que el otro también está en pecado por tener. Con el hecho de yo decirte a mí, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, y así tu corazón diga no, yo me siento que yo me tengo que tener, a ver, me debo de sentir tranquila porque pedí perdón. Ya libró su culpa, Ya me libré. su Y responsabilidad. aún así, como yo me libré, yo libro a la otra persona. Porque ya entonces el resentimiento, ya ahí viene entonces lo que estamos hablando, que es el tema del rompimiento. Ya ahí se rompe. Ya ahí se rompe entonces ese yugo de la falta de perdón en mi corazón. Y avanzo hacia algo nuevo que Dios quiere para mi vida. Entonces, una vez que nosotros perdonamos para ser libres y buscamos la paz, ¿verdad? Por medio de esa paz es que lo logramos. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 14, nos dice que Él da la paz como el mundo no la da. Que Dios da la paz como el mundo no la da. ¿Y cómo da la paz el mundo? A ver, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Momentánea. Momentánea. Y el mundo dice, el mundo tiene este dicho: quédate tranquilo, que después de la tormenta viene la paz. Vos quédate tranquilo, que eso en cualquier momento pasa y vos vayas a quedar como un mundo. Así dice el mundo. Después de la tormenta, y así creció uno también, porque yo crecí también en ese momento. Después de la tormenta viene la paz. Pero Dios dice todo lo contrario. Dios dice que Él es paz En medio de la tormenta. en medio de la tormenta. ¿Verdad que sí? Hay un canto muy bonito de eso. Porque ¿qué pasa? Que nosotros, cuando sentimos algo, nos atribulamos. Tenemos la tribulación en nosotros. Pero en medio de esa tribulación es donde se manifiesta la verdadera paz. No se va a manifestar cuando todo está tranquilo. Se manifiesta cuando hay tribulación. Cuando vemos o entendemos y meditamos en cómo poder yo solucionar eso, pero teniendo paz y seguridad, porque el manual de vida que es, este manual de instrucción, que es la palabra de Dios, en muchas partes de la Biblia podemos encontrar que Él es nuestro ayudador, que Él es quien nos sostiene. Incluso lo leímos esta mañana con el versículo, con el Salmo 145. ¿Por qué tenemos que, 146, perdón, ¿por qué tenemos que alabarle a Dios? Por todo lo que ha hecho, y eso es lo que ha hecho en nuestra vida. Darle gracias porque nos da paz, darle gracias por muchas cosas. ¿Ves? Entonces, cuando yo entiendo eso a mi vida, yo lo asimilo y sobre todo lo practico. El Señor pasa a actuar en nuestras vidas de una manera muy hermosa, porque Él es un caballero, porque Él es sutil, porque Él es hermoso. Y yo digo esas palabras por medio de lo que he aprendido de la palabra de Dios, porque mi Padre es así. Es un Padre que entiende, es un Padre fiel, es un Padre que consuela, es un Padre que ama y es un Padre que corrige. Y en esta mañana el Señor nos dice, si tenemos alguna raíz de amargura en nuestros corazones, debemos de soltarla. Por muy sencilla, por muy pequeña que sea, acuérdense que eso va como un viento y se extiende como la bolilla hasta que acaba con todo. Y eso no es lo que el Señor nos ha demostrado. Ahora bien, ya somos libres, ¿verdad? Ya vamos por el punto de que, bueno, somos libres de toda esa contaminación, somos libres de contaminar, nos hemos librado, ya hemos librado a otra persona. Ahora, ¿qué viene? Viene luego otro proceso después de eso. Viene el proceso de la santificación. Porque no es solamente decir, bueno, yo perdoné, ya yo te libré, sí, tranquilo, dale para adelante que no ha pasado nada, perdón y ya. Pero después de eso viene ahora ese proceso de santificación, de purificación, de limpiarme, de transformar mis pensamientos. Es decir, la limpieza en dónde? En las áreas de mi vida, en lo que tengo que sanar, en lo que tengo que curar. Porque yo te puedo perdonar, pero tengo que sacarlo de raíz. Por eso hablé al principio, raíz y amargura. Hay que sacar absolutamente todo y que no quede nada. Y es allí donde Dios llena nuestro vaso. Veámonos como un vaso. Si nuestro vaso está full de tantas cosas, Dios no puede hacer nada. ¿Verdad? Una vez que lo vaciamos, Dios entonces entra en nuestra vida y nos limpia y nos llena con agua nueva. Entonces, ¿cómo se empieza a ver el cambio en nuestras vidas? A ver, ¿cómo creen ustedes que cuando esa limpieza empieza a hacer efecto a nuestras vidas se empieza a notar? ¿Cómo se nota? Cuando dejamos lo malo. Con nuestro comportamiento, con una manera de actuar, de hablar. Así mismo es. Hay un cambio de actitudes en nuestra vida. Si en lugar antes yo le gritaba a mis hijos, por esa raíz, no, esto es una gritería cada vez que yo tengo que hablar, en lugar de gritar y de hacer contiendas que tengo, escucho
comprendo, enseño, instruyo de manera positiva y de manera sutil. Si sigo gritando, tengo esa raíz todavía completica. Si sigo gritando, la tengo todavía. No he soltado o no he hecho la diferencia en mi vida. Por más que diga, ya es que yo me perdoné, de verdad, ajá, busqué mi corazón para que de que ya no está. Ajá, pero lo estás demostrando con tus hechos. Es una prueba. Con tus palabras, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que Dios nos demanda en esta mañana. A que nosotros nos apartemos de todo lo que nos hace daño y rompamos. Y puede que algunos de los que estamos acá, o muchos, aleluya, que sí sea el caso, no tenemos nada de eso, pero esta palabra también le sirve al vecino. Esta mañana estamos aprendiendo que debemos romper con esos resentimientos, que debemos romper con esas cosas que no agradan a Dios y también llevar el mensaje, porque ¿qué hacemos aquí? Evangelizar de cierta manera. Y esto es una semilla para cada uno de ustedes que también debe regarse, que también debe esparcirse por toda esta cuadra, debe regarse por todo el alrededor. Porque si yo me lleno de Dios y yo entiendo lo importante que es Dios en mi vida, yo también tengo que dar eso. Amén, yo no así puedo es. quedarme con eso, tengo que también entonces salir y que la otra persona entienda que estamos en tiempos difíciles y que sin Dios no somos nada. Amén, lo Que creo. tenemos que estar siempre sujetos a Dios, porque lejos de Él, como le dice la parábola, lejos de David, nosotros no somos absolutamente nada. Así que, amada iglesia, es una prédica muy corta, yo predico así, ¿no? Voy al punto, voy al grano sin desviarme. Ya tenemos la información que la falta de perdón solo trae muerte a nuestras vidas, porque en Romanos dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte de que, bueno, me llevó la calaca, como dice el dicho. No, es una muerte espiritual, que es la más fuerte, que es la más, digamos, es la que nadie quiere, una muerte espiritual. Pero que si no tenemos, no hacemos rupturas, no hacemos cambios en nuestra vida, seguimos muertos espiritualmente. Y Dios nos ha llamado por medio de ese sacrificio a una vida eterna juntamente con Él. Él no nos llamó a muerte, Él nos llamó a luz. Entonces, espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, un poco corta, pero yo creo en el nombre de Jesús que fui a lo que fui, a la falta de perdón, porque no hay para dónde agarrar y no tengo que extenderme para otras cosas, sino a la falta de perdón, a esas raíces de amargura que están en el corazón de las personas y que no dejan avanzar. Muchas personas dicen, ¿y por qué no avanzo? ¿Y por qué no hago cónchale? Yo tengo tantos proyectos buenos, mira, y si me busco un contador y esto está pero bellísimo. Pero es que no es eso. Es lo que está en tu corazón que no te deja avanzar. Porque si vas a hacer un proyecto nuevo y sí, wow, de verdad las estadísticas dicen y se le da a cualquier persona y lee toda la información, de verdad que tremendo negocio. ¿Y qué hay en tu corazón para que esto se lleve a cabo? ¿En tu corazón está Dios realmente? ¿Está Dios para sacarte de esa situación? ¿Está Dios para poder prosperarte? ¿Está Dios en el asunto metido? Si no está Dios, nada prospera. Y es por eso que vemos muchas vidas que no avanzan, muchas vidas que se estancan, y es porque también tienen el conocimiento, pero también tienen el conocimiento y no ponen en práctica lo que Dios demanda. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que es aún mayor pecado el que tiene el conocimiento y no lo pone en práctica, que aquel que, bueno, andaba en su deleite, andaba en su placer, pero ignorante de las cosas del Señor y estaba en su mundo. Pero es aún mayor pecado que nosotros, teniendo el conocimiento, no lo pongamos en práctica. Y el Señor quiere en esta mañana que nosotros nos levantemos con una antorcha encendida, seamos la luz en nuestra casa, seamos la luz en nuestro alrededor, en nuestro vecindario, y le digamos al que tenemos al lado, Cristo viene pronto y yo quiero que te vayas conmigo. No quiero que te quedes, quiero que tu luz también sea la luz que ponga Jesucristo en ti. Hay que declarar en el nombre de Jesús que es tiempo de seguir rompiendo, de separar de mi vida aquello que me contamina y que contamina a otros, aquello que no me deja avanzar, aquello que me estanca, aquello que no me da productividad, que no me da eficiencia. Es tiempo de levantarse de esa manera y tener siempre la convicción de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que bueno, más iglesia, este era el mensaje. Les pido que se coloquen de pie para orar por esta palabra que se ha compartido en esta mañana, para que el Señor sea brotando esa semilla en cada uno de nosotros y que siempre tengamos presente que Él es el centro de todo.
Amantísimo Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque pudimos compartir en esta mañana, Señor, la lectura de tu palabra, entendiendo, Señor, que debemos seguir rompiendo con cosas que no nos pertenecen, Señor Jesús, que eres solamente tú quien nos da la dirección para romper con todo, Señor, que con nuestra fuerza nosotros no podemos, Dios, sino que podemos porque las tenemos contigo, Señor, las fuerzas. Fortalécenos cada día más, Señor, para tomar sabias decisiones, para saber que aquello que debo romper lo debo quebrantar en el nombre de Jesús, Dios. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí en esta congregación, Señor. Trabaja en su vida, trabaja en sus corazones, Señor. Trabaja en cada una de sus mentes, mi amado, para que seas tú con tu Espíritu Santo redarguyendo sus vidas, Señor, y que cada una de las cosas que se deban cambiar, que se deban transformar y romper, en el nombre de Jesús sean posibles en sus vidas, Señor. Que todo y cada una de las cosas que no le pertenecen sean echadas fuera en el nombre tuyo poderoso, Señor Jesús. Que puedan dar, mis hermanos, sigan dando buenos frutos, Señor Jesús, y que a donde vayan puedan llevar tu gracia, puedan llevar tu gloria, Señor, porque eres tú quien les acompaña y quien está con cada uno de ellos, Señor Jesús. No permita que las adversidades de nuestro diario vivir nos quieran separar de ti, Señor. Hemos entendido en esta mañana que si no tenemos el amor en nuestro corazón, no venimos a hacer nada, Señor Jesús, porque tu palabra nos lo confirma, Señor. Venimos a ser solamente como un sonido que retiñe, pero que no hace mayor melodía, Señor Jesús. Y nosotros queremos ser, amado Dios, delante de tu presencia, una dulce melodía, Señor. Que a donde vayamos puedan escuchar cada una de las melodías que de nuestra boca pueda salir, Señor Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa y poderosa, mi Dios, que a donde vayamos podamos ser luz, Señor, y que se disipen todas las tinieblas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesús, que cada uno de mis hermanos, Señor, tenga la prosperidad que necesite, Señor, tenga el avivamiento que necesite, Señor Jesús, y que sus vidas estén llenas cada día más de tu presencia y de tu gran amor, Señor. Dejo todo esto en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios ha sido claro. Y ese mensaje era para usted. Es para usted. Quiero concluir leyéndole esto dicho por nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Conclusión: debemos perdonar. Debemos perdonar a quien nos ha ofendido, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Ay, hermano, Dios no nos perdona. Dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Y la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Y quiero aprovechar este tiempo para que usted se ponga de pie y ahí usted pueda meditar. Cierre sus ojos y medite a qué personas usted debe perdonar. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha ofendido? Y ahí en este tiempo usted va a pensar y va a repetir conmigo esta oración, donde usted va a perdonar a esa persona que usted allí va a identificar. Si no tienes a nadie a quien perdonar, gloria a Dios. Pero estamos hoy en un rompimiento con las maldiciones transgeneracionales. Y el rompimiento comienza, como dijo nuestra hermana Emily, con el perdón. La falta de perdón mantiene vivas esas maldiciones. Amén. Cierre sus ojos y ahí usted puede identificar a esa persona que te agredió, que te ofendió, que te estafó, que te hizo daño. Esa persona que sin hacerte nada, por no hacer algo, te hizo daño. Identifícala y repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora
decido, en obediencia a tu palabra, cortar con toda raíz de amargura que me contamina, que contamina mi generación. Hoy, Dios, declaro tu palabra, lo que dijo Jesús, que si no perdono, tú no me perdonas. Por eso hoy decido perdonar a todo aquel que me ha ofendido, que me ha dañado, que me ha causado molestias, incomodidad. Hoy perdono, creyendo de que usted libera a esa persona de su culpa y creyendo, Dios, de que me liberas a mí de mi responsabilidad de perdonar. Dios, hoy decido romper con esa maldición transgeneracional de la falta de perdón. Desde hoy seré diferente. Me comportaré como un hijo tuyo, lleno de amor y de tu santidad. Porque sin la santidad no te podré ver. Y quiero verte, Señor. Quiero estar junto a ti eternamente y para siempre. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy acaba de librar su responsabilidad. Si no se acordó de una persona que le agredió, cuando usted lo recuerde, Señor, lo perdono, la perdono. ¿Por qué? Porque la falta de perdón contamina. Un aplauso al Rey. Cuando